Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre amado, te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu providencia, Señor, manifestada no solamente en la creación, sino directamente, Padre, obrando en favor nuestro, de tu pueblo, y en cada aspecto de nuestra vida personal. Te pido pues que en esta tarde tu palabra pueda hallar un recibimiento grato por parte nuestra, de forma que podamos atenderla, podamos escucharla, podamos reafirmar lo que acaso ya hemos sabido y que podamos nuevamente, Señor, tomar aliento y fuerza y entusiasmo para continuar en la vida cristiana. Bendice, Señor, los siguientes minutos en el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Colosas, ubicada en ese mismo lugar, y parece entusiasmado el hermano. Parece muy motivado por las noticias que había recibido previo a la redacción de esta carta, porque les recuerda a los hermanos que siempre los mantiene en memoria en sus oraciones. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, por ustedes, damos gracias a Dios, dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza, y les da una enseñanza primigenia, es decir, al principio de la carta les da una enseñanza y ya comienza a hablarles acerca de ciertas virtudes cristianas que se veían reflejadas en la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia de Colosas. Así que el hermano Pablo está entusiasmado, está contento porque tuvo noticias, quiero decir, de los hermanos, de que estaban viviendo de acuerdo a la esperanza de vida que ofrece el Evangelio, que daban gracias al Señor porque habían escuchado de la fe de los hermanos, porque estaba siendo mostrada a través de las obras buenas y excelentes que requiere y es digno la vida cristiana. De manera que Pablo les recuerda o les hace una mención en el versículo 3, siempre orando por vosotros. Una de las funciones, si podemos describirlo de esa manera, de un apóstol en la etapa apostólica, por supuesto, era que tenían siempre esa motivación y cierta autoridad espiritual sobre los creyentes en aquel entonces. Y no solamente Pablo está reflejando aquí autoridad sobre los hermanos, autoridad espiritual, sino que les está recordando que él, como apóstol de Jesucristo, como llamado de Dios, siempre los mantenía latentes en sus oraciones. Ahora me gustaría compartirles en esta tarde-noche, parte del contenido de esa oración del hermano Pablo en favor del apóstol Pablo, quiero decir, en favor de la iglesia de Colosas. Dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos, dijo Pablo, de orar por ustedes, por vosotros. No dejamos de hacerlo, desde que lo oímos, dice el versículo 3, siempre orando
por ustedes y en la oración le damos gracias a Dios por la fe, por el amor, por la esperanza, por las obras que ustedes reflejan en su vida cotidiana. Y en el 9 les recuerda, hermanos, siempre los mantenemos en nuestras oraciones y no cesamos, no dejamos. Es algo constante. No solamente Pablo oró una vez por los hermanos y ya lo dejó hasta un mes, 2 meses después, como lo hizo una hermana en favor de la salvación de su esposo. Ya oré una vez, ya estoy esperando que sea salvo. No, hay que orar constantemente. Y Pablo sabía que debía de orar sin cesar porque esa era parte de una de las enseñanzas para las iglesias. Así que Pablo estaba orando constantemente por los hermanos y algo muy particular, muy específico, encontramos en la oración de Pablo que les comparte a los hermanos colosenses. Dice el versículo 9, continuando, dice, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice Pablo. Y les muestra, les describe parte de la oración, del corazón que Pablo tenía por los hermanos y clamaba al Señor. No dejamos de pedir, dice el versículo 9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Así que si desgajamos un poquito el contenido breve de la oración de Pablo en favor de los hermanos, podemos ver que Pablo estaba orando por la iglesia de Colosas, por los colosenses, por supuesto, número 1, para que ellos fuesen llenos del conocimiento de la buena voluntad de Dios. Pablo estaba convencido que hay un propósito muy primordial en la vida de cada creyente, y Pablo le pedía a Dios para que los hermanos, los colosenses, no ignorasen el hecho de que estaban en los planes de Dios y que Dios tenía un objetivo claro, fines concretos, propósitos muy claros en la vida de cada uno de los hermanos colosenses, y no solamente como iglesia, sino como individuos. Oro al Señor, decía Pablo, y siempre oramos por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo no decía, pues me acuerdo de ustedes de vez en cuando para que pues conozcan la voluntad de Dios. No solamente para que la conocieran o escucharan cuál era la voluntad de Dios para ellos mismos, sino para que fuesen llenos. Eso hace una completa distinción a sencillamente conocer la voluntad de Dios. Ser llenos, para que fueran llenos de la voluntad de Dios, para que ellos entendieran el propósito de Dios para cada uno de ellos, de lo general a lo particular. Porque la voluntad de Dios en sentido general la conocemos. Y es lo que llevamos a cabo constantemente, teniendo comunión directa, contacto directo con el Señor, a través de la oración, a través de aquellos recursos que Dios nos ha provisto para crecer espiritualmente. Es en el sentido general, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios para usted y para mí, pero también en sentido general, pero también conocer la voluntad de Dios en sentido particular. Lo que Dios requiere de mí específicamente, lo que Dios planea, desea, anhela, y la voluntad de Dios para cada uno de ustedes de una manera particular. Ya entendemos, ya sabemos que debemos de vivir como es digno del Señor, pero Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Y Pablo le dice, hermanos, yo oro para que no solamente como iglesia conozcan la voluntad de Dios, sean llenos de la voluntad de Dios, sino de una manera muy, muy personal también. Así que Dios desea, a través de su palabra, mostrarnos qué es lo que tenemos que llevar a cabo usted y yo dentro de la vida cristiana, y Dios nos revela su voluntad. Estábamos escuchando el testimonio y los testimonios que se acaban de expresar, y usted nos podemos dar cuenta cómo Dios trabaja de una manera muy distinta de uno a otra persona. La voluntad de Dios. Hechos claros, situaciones específicas para una persona, para otro, para aquel, para ella, para nosotros, para la familia, para la iglesia, para uno en particular. Y nos damos cuenta que Dios no solamente trabaja a nivel congregacional o a nivel familiar,
sino también a nivel muy particular, muy personal. Y Pablo decía, yo oro por ustedes. Yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, y les escribo a ustedes que están en Colosas y les deseaba gracia, les deseaba paz a cada uno de ellos, pero también les recuerda, estoy orando por ustedes para que igual conozcan la voluntad de Dios en sentido general, pero de manera muy particular también. Y eso también, hermano, nos debe de llevar a pensar a nosotros, que no solamente era el deseo del apóstol Pablo, sino que debe ser también nuestro corazón. El ser llenos de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios espera de mí? Pues yo voy a ir a la iglesia porque el hermano va. No, no venga porque el hermano viene. Eso debe de motivarle, de impulsarle, de animarle a continuar adelante. Pero ¿qué Dios desea y espera de mí? Del hermano algo, de la hermana algo más, pero de mí en forma particular. ¿Qué es lo que Dios espera en la vida cristiana? De eso lo tenemos que resolver cada uno de nosotros. Bueno, número uno, la primera parte de la oración del apóstol Pablo era para que los hermanos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero continúa hablando el apóstol Pablo, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir cual sea, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, y para que andéis como es digno del Señor. Pablo en su carta les está diciendo, hermanos, como iglesia, como congregación, como hijos de Dios, tenemos que aprender a saturar nuestra vida del conocimiento de lo que Dios desea y espera de mí, sino que también hay que vivir como es digno del Señor. Pablo les enseña a través del contenido de su oración que un cristiano tiene que aprender a vivir de acuerdo a los parámetros y a los estándares de vida cristiana. El cristiano, los creyentes, debemos de aprender a vivir de acuerdo a los principios escriturarios, no de acuerdo a cómo la sociedad nos va marcando, porque es muy fácil irnos acoplando, irnos conformando un poco al ritmo de vida que esta sociedad está marcando, y ahí estamos marcando, irnos al paso y al ritmo de este mundo. Pero Pablo les dice y los recuerda a los hermanos, tienen que aprender a andar como es digno del Señor. No somos dignos del mundo, hermano. Tenemos que aprender a vivir como es digno del Señor. Es verdad, estamos en este mundo. No podemos irnos a una cueva, no podemos irnos a encerrarnos en algún lugar, en alguna colonia para cristianos, porque iba a ser un desastre. La verdad. Tenemos que estar donde estamos, donde Dios nos ha colocado. Vosotros sois la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Estamos viviendo en este mundo. Cristo dijo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino donde están ubicados, allí establecidos, tú los guardes del mal en medio de este mundo en los cuales están viviendo. De manera tal, hermanos, que eso nos hace pensar y analizar que ahí Dios nos colocó en un lugar, en la colonia, en la familia, porque puede ser que la familia a la cual pertenezcamos es la única, somos los únicos miembros creyentes entre toda la familia que tenemos. Y en ello tenemos que dar testimonio. Y en ello tenemos que mostrar que pues somos diferentes. Los inconversos, nuestros parientes, ellos no entienden ellos dicen que la religión todas son iguales y ellos piensan que tenemos que ser como ellos y que si ya nos convertimos, ahí vamos a la iglesia o nos convertimos en hermanos, dicen ellos, pues ya nos vamos a alejar de ellos y bueno, oramos por la salvación de ellos y tratamos de influir un poco en ellos y hay compromisos familiares con nuestros parientes propiamente inconversos, pero ya no podemos avanzar más allá cuando el compromiso, ya nos comprometemos, utilizando la redundancia, cuando ya nos comprometemos más o estamos por comprometernos más de manera familiar, ya marcamos una línea y decimos, no, ya no voy a avanzar, ya me regreso, porque no somos dignos de este mundo.
Dice Pablo, y les recuerdo, hermanos, oro al Señor para que vivan y anden como es digno del Señor. Y miren, hermano, cuando Pablo les está pidiendo a los hermanos, a través de decirles y declararles cómo oraba y por qué motivos oraba por los hermanos colosenses, les está pidiendo que vivan como es digno del Señor. ¿Sabe por qué les estaba pidiendo eso a Dios? Porque sabía Pablo que sí se puede vivir la vida cristiana como es digno del Señor. Y más, hermanos, más en este tiempo. Porque tenemos todos los recursos espirituales que no tenían los hermanos de antaño. Mire, solamente con recordar a Enoc, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y no tenía Biblia, no había iglesia, no había hermanos. ¿Y cómo Enoc fue caminando día tras día con Dios? Se alistaba cada mañana Enoc y al primer ser que recordaba era a Dios. Caminaba con Dios, dice la Escritura. Abraham también se le llamó amigo de Dios por la cercanía y la relación que tenía con Dios. Moisés anduvo y habló con Dios, hermanos, y no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad que no? No lo tenían. Así que nosotros tenemos más ventaja que ellos y lo podemos decir de esa manera. Tenemos la asistencia a la iglesia, tenemos las escrituras santas redactadas en nuestro idioma, tenemos predicación, tenemos enseñanza, tenemos una iglesia, una congregación, somos parte de ella, tenemos el acercamiento a Dios directamente nosotros con Dios, no necesitamos de sacerdotes como la religión judía lo requería. Ahora nos acercamos a Dios solamente clamándole y le clamamos al Señor, acercaos a Dios, sin mediadores humanos. Así que esta premisa o esta declaración, hermanos, debe ser más llevada a cabo con más contundencia por nosotros. Y si los antiguos pudieron vivir cerca de Dios, ¿por qué nosotros no podemos vivirlo? Dice el apóstol Pablo, continúa diciendo, para que andéis como es digno del Señor, primera parte del versículo 10, agradándole en todo. Y luego continúa diciendo, llevando fruto en toda buena obra. La tercera parte de la oración de Pablo en favor de los colosenses era que pudiesen ellos llevar fruto en toda, dice el versículo, en toda buena obra. No solamente dice en toda obra, en toda acción. Todo lo que vayas a emprender durante el día debe de llevar fruto. Sí, vas a llevar un compromiso, vas a comprometerte. Hay que ser responsables en tus compromisos laborales, o en la escuela, o los familiares, etcétera. Pero en todo ello debes de llevar fruto, y ese fruto debe ser el resultado no solamente de obras, sino de acciones concretas que vamos a llevar a cabo, sino de buenas obras. Dice la Escritura, para que lleven fruto en toda buena obra. Pablo da por hecho de que los hermanos como cristianos, sus obras, sus acciones, sus comportamientos, sus decisiones, su ir y venir, su relacionarse con los demás, siempre mostraría una buena actitud y que esas buenas acciones siempre lo condujeran a que llevara fruto. El solo hecho, hermanos, de utilizar una frase o una palabra, eso ya puede llevar fruto. ¿No es cierto que cuando usted habla con alguien y le dice Dios le bendiga, despiertan la atención de alguien? Porque no todas las personas deseamos que Dios bendiga a otras. Es muy fácil decirle a los hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Porque nos vemos en la iglesia, pero decirle Dios le bendiga o que Dios te ayude o pues que Dios tenga misericordia, Dios es bueno, hay que confiar más en Dios. Frases como estas que tienen un alcance que no imaginamos que tanto alcance pudiesen tener entre los inconversos. Algunos los pueden apreciar, otros lo pueden menospreciar, otros los lleva a pensar, bueno, el otro día hablé con tal persona, con el vecino, con tal lugar, señor o señora que me encontré, y me deseó que Dios me bendijera. Voy a buscarlo.
Y no es cierto, hermano, nos buscan. Oiga, usted dijo que Dios es bueno. Sí, hábleme más de Dios. Usted me dijo el otro día que Dios le bendiga cuando nos despedimos y no nos conocíamos. ¿Por qué no me habla un poco más de ese Dios? ¿O por qué me dijo que Dios me bendijera? ¿A qué se refería? Y entonces tenemos oportunidad para que esa obra, esa acción, esa conversación que se está iniciando pueda llevar fruto. Lograr que quizás esa frase, esa palabra, esa declaración que lleve un fruto y enriquezca la vida. Quizás vamos a llevarle a los pies de Cristo, o vamos a poder compartirle el mensaje de salvación, el evangelio de salvación, o quizás vamos a poder consolarle, animarle o consolarle con la palabra de Dios por algún evento que está pasando en su propia vida. Fruto en toda buena obra. Pero también en el mismo versículo 10 continúa diciendo Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí encontramos la otra parte, otra declaración, quiero decir, en la oración de Pablo en favor a los colosenses, y era para que los hermanos crecieran en el conocimiento de Dios. Para que no solamente fuesen llenos de la buena voluntad de Dios, sino que crecieran en el hecho de conocer más a Dios. No para que se acercaran a Dios, sino para que conocieran más de Dios. Y el conocer más de Dios, eso evidentemente y por consecuencia obvia, nos va a acercar más a Dios. Tenemos que buscar siempre el conocimiento de Dios. Venimos al templo, a los cultos, por muchas razones, por muchos motivos. Uno de ellos es para vivir más cerca de Dios, conocer más a la persona de Dios. Así que Pablo le dice, hermanos, oramos siempre para que crezcan en el conocimiento de Dios. Podemos conocer más a las personas, podemos tener conocimiento más de nuestras áreas donde nos desenvolvemos, de nuestra profesión o de nuestro oficio, y es bueno. Pero lo que va a redundar para la vida eterna es el conocer a Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conoce a Dios usted? ¿Qué tanto conozco a Dios yo? Lo manifestamos en las luchas, en las pruebas, en las disyuntivas de la vida. Si estamos cerca de Dios, si tenemos el conocimiento de Dios, si vamos creciendo y avanzando en el conocimiento de Dios, no será tan complicado podernos sostener en los tiempos difíciles. Claro que son tiempos difíciles, como mencionaban algunos hermanos en los testimonios, pero decía el pastor, el tiempo pasa rápido. Y ahora podemos darnos cuenta que Dios nos sostuvo y en el momento sí sufrimos, padecimos, buscamos, tuvimos confusión seguramente porque somos seres humanos, pero a la postre nos damos cuenta que hay algo que ha quedado en la historia de nuestra vida y ahora podemos mostrar gratitud al Señor. Bueno, también el versículo 11 continúa diciendo Pablo, fortalecidos, que sean los hermanos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Pablo oraba por los hermanos colosenses y les dijo, hermanos, oramos constantemente por ustedes, para que sean fortalecidos, y no solamente ahí queda la oración de Pablo y el deseo, sino que sean fortalecidos, para que se dé cuenta, hermanos, voy a utilizar la palabra, la fuerza de esta declaración de Pablo, para que fueran fortalecidos con todo poder. No le dice para que sean fortalecidas sus vidas con las palabras que podemos encontrar ahí con los hermanos. Acérquense, charlen, tengan camaradería. Eso es bueno, la comunión con los hermanos, pero principalmente la comunión con Dios nos va a llenar, nos va a fortalecer con el poder de Dios. Así que los de antaño, hermanos, no tenían toda la ciencia, la tecnología que nosotros tenemos. Ellos aprendían a depender del poder de Dios. Y ahora que nosotros tenemos todos estos recursos, bien podemos depender más y ser fortalecidos mayormente con el poder de nuestro Dios. Y voy a terminar. En el versículo 12 continúa diciendo Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Dice el versículo 2 al principio, dando gracias al Padre. De una vez, dijo Pablo, hay que aprender, hay que decirle, Señor, oramos por ustedes, por esta razón, por este motivo, por esta causa, así que también oramos a Dios para que sean agradecidos, dando gracias a Dios. Así que parte del deseo de la oración de Pablo en favor de los hermanos de Colosas era que ellos fueran agradecidos, dando gracias a Dios. El agradecimiento, hermanos, nos evita llegar a esa tendencia que tenemos de manera natural al derrotismo y al pesimismo, ¿no es cierto? Por naturaleza, así somos los humanos, tendemos, no marchan bien las cosas y tendemos a opacarnos. No, yo pensaba que esa persona me iba a ayudar, pero ya me di cuenta con quién puedo contar. Nos sentimos separados, rechazados, señalados. Yo pensaba que Dios realmente estaba conmigo, pero pues Dios está permitiendo dar muchas vueltas aquí al asunto y no me contesta, decimos, sí. Bueno, pues ya, yo creo que Dios ya me dijo que no y no lo he entendido desde hace mucho. Pensamos, cavilamos en nuestros propios pensamientos y tendemos a ser derrotistas. Dejamos de orar. Dejamos de pedir porque pensamos que Dios ya nos dio una negativa en cuanto a nuestra petición. Y así somos los seres humanos. Pero Pablo dice, no, hermanos, hay que ser agradecidos, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos, para no convertirnos o no mantenernos en una actitud derrotista, pesimista. Yo sabía que no iba a funcionar, ¿para qué me dijeron? ¿Para qué fui? No funcionó, ya sabía que no tenía efectos, pero ahí estoy, ya aprendí, No, hay que ser agradecidos. Por alguna razón, el mismo apóstol Pablo les escribió a los de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, les dijo que deberían de ser agradecidos a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es que tenemos, hermanos, que aprender, y eso se aprende. Tenemos que aprender a agradecerle a Dios, Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tengo y gracias por lo que no he podido recibir aún o por lo que otros tienen y yo no tengo. Porque por alguna razón no me lo has concedido. Porque por algo no me permites estar en esa posición. Porque por algún motivo no me permites estar en ese lugar. Porque por alguna causa muy específica tú no me has permitido llegar a aquel punto. Te doy gracias. Si tú quieres que llegue, está bien, no pasa nada. Pero voy a mantenerme fiel, constante, erguido en mi vida espiritual. Voy a caminar aquí. Si tú me permites llegar a donde yo deseo, está bien. Si no, no pasa nada, Señor. Agradecido, Señor, gracias. Ya tengo muchos años clamándote por esta petición. Te doy gracias. Hoy quiero agradecerte porque aún no he recibido la respuesta como yo espero, pero yo confío y espero más bien que tu voluntad sea manifiesta en esta necesidad que yo tengo. Si tú no lo quieres hacer como yo espero y deseo, está bien. Yo sé que tu voluntad es buena. Y ser agradecidos con Dios. Dando gracias a Dios, les dijo Pablo a los hermanos, al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, hermano, teniendo la seguridad eterna de salvación, es suficiente. Es suficiente conocimiento para vivir agradecido. Señor, gracias, tengo la salvación, ¿qué más espero? Sí, lo que venga material está bien, gracias a Dios. Lo que venga en otra área está bien, te lo agradezco. Estoy contento porque sé que tengo la seguridad de la herencia, como dijo Pablo a los hermanos, la herencia de los santos en luz. Y eso nos debe motivar. Eso nos debe motivar, que tenemos un espacio, un lugar en la gloria del Señor y que algún día vamos a estar con el Señor, que un día el Señor va a venir por nosotros, ¿no es cierto, hermano? Dios viene, el Señor Jesucristo viene por nosotros. La Biblia dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, y se refiere a la venida de Cristo. Cristo viene pronto, hermano, y ya lo estamos viendo. Nada más hace falta ver, prender la televisión, que no sé si todavía hay televisiones en los hogares ahora, ¿verdad? Todo lo vemos en internet. Ver las noticias, lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, y decimos, en cualquier momento va a llegar el Señor. Dice la Escritura que en los tiempos del Nuevo Testamento ya algunos decían, ya se tardó el Señor. Pablo decía, Cristo viene pronto.
Y no es que Dios te esté retardando, sino que está dando más tiempo para que muchos más se arrepientan. Porque esta es la voluntad de Dios y el deseo de Dios, que todos procedan, la mayor gente posible proceda al arrepentimiento y se pierdan los menos posibles. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Así que aprendamos, hermanos amados, a ser agradecidos. Demos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha concedido, por lo que ahora tenemos, por lo que podemos disfrutar ahora. Oh, yo sería feliz si yo tuviera una mujer así. Oh, yo sería feliz si yo tuviera un carro de esa manera. Oh, yo sería feliz si tuviera un marido como la tiene aquella prima mía. Oh, yo fuera feliz si yo tuviera una posición y este sueldo. Pero estamos viendo más allá, algo que no existe en nosotros. Hay que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos ahora. Ya, esto es lo que Dios me ha dado, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo que disfrutar y ser agradecidos con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a que no solamente la oración de Pablo, que era un fuerte deseo, un profundo deseo de un bienestar espiritual y un compromiso espiritual de los hermanos de la iglesia de Colosas para con Dios, que también sea ese deseo y esa oración de parte nuestra, en favor nuestro. Que nosotros podamos tomar estas declaraciones y decir, yo voy a tomar esto, como si Pablo me lo estuviera escribiendo a mí. De hecho, el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Primariamente fue escrito del apóstol para los hermanos de Colosas, pero es algo que Dios nos dice a nosotros también. Debemos de vivir como es digno del Señor, crecer en el conocimiento del Señor, ser fortalecidos, buscar la fortaleza, la riqueza del poder de Dios en nuestras vidas, ser agradecidos y vivir buscando la llenura de la voluntad de Dios para cumplir fielmente como Dios lo manda. Mira, hermano, la vida cristiana es una vida no que produce carga. La vida cristiana Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces nosotros, la vida cristiana, qué pesar, con todo el mundo me rechaza. Pues el Señor no le ha rechazado. A los que a mí vienen, no les echo fuera, dice la Biblia. ¿No? Usted vino al Señor, fuimos al Señor, Dios nos recibió. ¿Para qué buscamos el compromiso y el reconocimiento de otras personas o de las personas de este mundo? Con que Dios nos haya aceptado, nos haya reconocido, hayamos sido reconciliados con Él, vivimos cerca de Él, eso es suficiente. Y vivir como Dios manda, se puede. Si Enoc, si Moisés, si Abraham, si David, que no tenían lo que nosotros tenemos, repito, pudieron vivir cerca de Dios, aunque con todos sus pecados y con todas sus debilidades. Nosotros también tenemos esas mismas debilidades, pero tenemos más recursos espirituales para vivir agradando al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé su gracia y nos dé su ayuda para poder vivir más cerca de Dios y más en este año que estamos iniciando. Padre, te damos gracias por recordarnos a través de la oración de Pablo que hace muchísimos años atrás seguramente tuvo un efecto muy claro y contundente y positivo en la vida de la iglesia de Colosas, de los hermanos de Colosas. Que esa misma declaración de cómo deberían de ser los hermanos y por lo que el apóstol Pablo anhelaba en favor de los hermanos de Colosas y clamaba al Señor, que eso también sea una realidad de nosotros, que sea algo cierto, algo real, para que día tras día podamos buscar tu rostro, tu voluntad, ser llenos de la voluntad de nuestro Dios y lo que acabamos de expresar. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos un compromiso con nuestro Dios, que somos del Señor, que somos tuyos, te debemos a ti y a ti tenemos el primer compromiso. Ayúdanos a vivir esta semana, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, en todo lo que emprendamos, Señor, en el trabajo, en casa, aquí mismo, a nivel iglesia, en las escuelas, en los estudios, en las tareas, en los proyectos, en nuestras decisiones de toda esta semana, Señor, podamos que nuestras buenas obras o nuestras acciones y decisiones que estaremos tomando puedan llevar fruto, para gloria tuya primeramente, pero también quizás para que otros vean en nosotros una distinción en cuanto a nuestra vida, y eso lleve a otros a buscar el mismo Dios que nosotros tenemos. Gracias por tu palabra, Señor amado, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo.